Cada jornada es una bendición, la que podemos compartir en distintas iglesias donde, por la gracia del Señor, nos permite visitar y conocer a nuestros hermanos, poder compartir de la palabra del Señor. Hoy estamos en la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica. Siempre agradecemos también a los pastores gobernantes de esta iglesia que pueden abrirnos las puertas para poder llegar. Hoy día en una iglesia que está siendo remodelada porque han sido bendecidos gracias a la misericordia de Dios. Este maravilloso templo que está en Vicente Reyes 440 en la ciudad de Villarrica. Están trabajando los hermanos y nosotros también aquí en un rinconcito pudiendo hablar de la palabra del Señor. Donde nos recibe nuestro hermano Carlos Rodríguez. Amén. ¿Cómo está, hermano Carlos? Bien, gracias al Señor. Dios le bendiga. Los Amén. felicito por el maravilloso templo y la construcción que están llevando a cabo. Sí, en realidad, como usted bien decía, somos una iglesia que ha sido bendecida tanto en lo material como en lo espiritual. Pero el Señor ha honrado a nuestros pastores, a la iglesia en general, en poder remodelar este hermoso templo, en hacer cosas bonitas, que todo es para la honra y la gloria del Señor. Amén. Bueno, en el Antiguo Testamento la Biblia habla mucho de los templos, ¿no? Así es. Y el templo que ha sido constituido por Dios. Amén. Ese es el tema que quiero tratar, hermano Pablo, de el templo de Dios. Amén. Si bien es cierto, Dios dice que Él no habita en templos de manos, en templos hechos por manos de hombre. Amén. Pero Dios en el Antiguo Testamento instituyó otra cosa. Hay un antes, un intermedio y un asunto postrer que hoy nosotros, por gracia de Dios, estamos viviendo. Amén. Y como decíamos, el templo de Dios, basado en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8, donde dice la palabra del Señor, un verso muy maravilloso, y dice la palabra de Dios: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Es un versículo breve, pero con una profundidad absoluta, una profundidad inmensurable, porque Dios habitó en medio de su pueblo, pero sin embargo Dios sigue habitando con nosotros hoy en día. El hombre también, cuando hay un principio, hermano Pablo, y hay algo muy particular, porque hoy por hoy nosotros hemos escuchado hablar mucho de lo que es el avivamiento. Sí, claro. Escuchamos avivamiento por aquí, avivamiento por allá, en televisión, en radio, en cualquier medio, en los medios por medio de internet. Escuchamos siempre esta palabra de avivamiento. Pero para que haya avivamiento yo tengo que proveer el templo, como lo fue en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel proveyó el templo y Dios proveyó su gloria. Amén. Ese es el principio de cuando yo proveo el templo, yo proveo el espacio necesario, le doy el primer lugar a Dios, que es el templo, Dios provee su gloria. Y ahí recién se puede producir y podemos hablar de avivamiento. El propósito de Dios desde la creación ha sido, sin duda alguna, revelarse al hombre y tener una proximidad con él. Sí. Ejemplo, cuando el hombre en el huerto, cuando a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a través de la nube también que guió al pueblo de Israel, a través de la columna de fuego, pero a través de los profetas también, pero el más y la cúspide de donde pudimos experimentar este acercamiento de Dios hacia nosotros fue con Jesucristo. Amén. Él habitó en medio de nosotros. Y si bien es cierto, no hubo un templo físico, para ir recabando a lo que era en la antigüedad, no hubo un templo físico, sino que hasta Salomón, Dios dispuso en el corazón del padre de Salomón, David, construir un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió, sino que hasta fue el tiempo de Salomón, y Salomón construye un templo de Dios, el templo de Dios. Pero esta palabra también significa, y la podemos aplicar al vocablo que significa tabernáculo. Amén. Tabernáculo, porque antes de la construcción del templo de Salomón, el pueblo de Israel también tuvo, pero no un templo físico, sino que un templo de campaña, un tabernáculo donde allí estaba la presencia de Dios. Amén. En medio de su pueblo. Y esto significa tabernáculo, del vocablo hebreo, que significa tienda de campaña o bien morada. Se construyó el tabernáculo de acuerdo al diseño que Dios reveló a Moisés en el templo de Sinaí. Si bien es cierto, construyeron este templo, pero con el diseño que Dios lo había ordenado. Así como todas las cosas, Dios ordena a sus hijos. Amén. Y nosotros como hijos tenemos que obedecer.
Se reconoce también por los siguientes nombres. Tabernáculo, como dábamos, que significa tienda de campaña o morada. Tabernáculo del testimonio por las tablas de la ley que estaban ahí, estas que escribió Moisés, los 10 mandamientos que conocemos nosotros, las tablas de la ley. El tabernáculo de la reunión también porque era el punto de encuentro del pueblo de Israel, pero también la casa de Jehová. La casa de Jehová. Esto simbolizaba especialmente que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo, porque era el punto de encuentro y el pueblo estaba alrededor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. El tabernáculo también se dividía, al igual que el templo, en 3 partes principales, que son las siguientes. Amén. El patio donde estaba el pueblo, el lugar santo donde estaban los sacerdotes y el lugar santísimo donde podía acceder el sumo sacerdote una vez al año y donde también habitaba, o más bien estaba el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios y donde el sumo sacerdote ofrecía sacrificio una vez al año. Pero pasa algo muy particular y es una de las cosas que muchas veces ha llevado a confusión, porque Dios dice ahí en el libro de... En sus enseñanzas, en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, y le instituye al pueblo de Dios no hacer imagen ni semejanza, ni nada de lo que está del cielo, ni de la tierra, Amén. Ni debajo de la tierra. Así es. Entonces, ¿cómo es que Dios manda a su pueblo a hacer una imagen? ¿Cierto? Es algo que muchas veces podría traer confusión. Pero más bien en Hebreos 8:5 nos da a entender de que era una sombra de lo celestial. La palabra del Señor dice ahí en Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Gloria a Dios. En el monte. ¿Ve? Entonces podemos decir de que es una sombra de lo celestial. Lo que Dios trató de reflejar en ese entonces era la adoración celestial en el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Así que era un privilegio inmenso, un privilegio tremendo el cual disfrutaba el pueblo de Israel de tener una imagen de lo que es la adoración celestial. Pero una de las partes más principales, por decir la principal de este tabernáculo, era donde estaba el lugar santísimo, porque allí estaba el arca de la alianza. Amén. Esto estaba diseñado de una madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera, y sobre su base había una tapa de oro llamado el propiciatorio. Allí también encima de esa tapa o cubierta habían 2 querubines en posición de adoración, de alabanza, porque los cuales miraban frente a frente y sus alas estaban extendidas y cubierto el propiciatorio. Esto representaba la adoración celestial. Y de allí Dios hablaba al sumo sacerdote. Que pasa algo muy particular, que más adelante lo vamos a tocar. El sumo sacerdote era la voz del pueblo hablando hacia Dios, pero el profeta es la voz de Dios hablando hacia el pueblo, que más adelante por medio del profeta es anunciado de que Dios ya no habitaría en templos hechas por mano de hombre. Amén. Dentro del arca también de la alianza se encontraban las tablas de la ley, también se encontraba la vara de Aarón y también una porción de maná. También eso era lo que estaba, a grandes rasgos, lo que era el tabernáculo en el desierto, esta morada móvil, por así decirlo, donde los levitas hacían su ejercicio sacerdotal. Pero vamos a ver lo que fue el primer templo también edificado por Salomón allá alrededor del 957 a.C., este lugar físico donde se encontraba, donde hoy por hoy se encuentra esta mezquita de Omar, también que hoy por hoy es una disputa ahí en el lugar de Jerusalén, o también conocida esta mezquita por la cúpula de la roca, donde vemos a través de las postales que hoy podemos disfrutar y ver del lugar de Jerusalén, es el lugar cúspide que se ve en todas las postales, que lo podemos reconocer muy fácilmente. Posteriormente, este templo que fue edificado por Salomón fue destruido por el imperio babilónico cuando fue
el pueblo de Israel fue al asilo a Babilonia. El segundo templo fue edificado y lo dirigió por Zorobabel una vez que retornan del exilio, alrededor del 516 a.C. El segundo templo, el lugar santísimo, ya estaba vacío, porque el arca, después de Josías, después de la deportación de Josías, no se sabe más del arca, no podemos dar indicio de qué acontece con el arca de la alianza. Quizás el arca fue extraviado, destruida, según lo narra un historiador cristiano como es Flavio Josefo. Él dice que quizás el arca fue destruida o quizás fue extraviada simplemente. No podemos dar mayores indicios de qué aconteció con el arca. También algunos constituyen como el tercer templo, pero más bien fue una remodelación del segundo templo en el tiempo contemporáneo a Herodes, como también lo conocemos como el templo de Herodes. Dice, según la tradición judía no había mayor distinción del segundo templo con el templo de Herodes. La obra de Herodes el Grande constituyó en un enriquecimiento y un embellecimiento del templo de Zorobabel, el segundo templo. La obra de Herodes comenzó allá alrededor del 19 a.C. y finalizó allá al 62 después de Cristo. Pero también 8 años más tarde de que se habían terminado las obras de este templo de Herodes, se cumple la palabra de Jesús cuando dice que no iba a quedar piedra sobre piedra en aquel templo que Jesús estaba en aquel momento. Y se cumple porque fue destruido por el Imperio Romano. Amén. Estamos compartiendo, visitando las iglesias, conociendo de los templos que fueron impuestos por el Señor Jesucristo. Vamos a seguir hablando de esto porque también hemos escuchado hablar que nosotros somos templos. Vamos a hablar de eso luego, de este corte comercial aquí en Visitando las Iglesias. Estamos de regreso visitando las iglesias, aquí en la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica, junto a nuestro hermano Carlos Rodríguez, hablando justamente del templo. Así es. Qué importante es saber los templos que están instaurados por el Señor desde el Antiguo Testamento. Amén. Y transformarlo y traspasarlo hasta los días de hoy. Así es. Vamos a pasar a la segunda parte, como usted bien decía, del templo de hoy. Amén. Porque pasa algo muy particular ahí en Jeremías 31, 33, cuando el profeta advierte, cuando hablamos de profecía, esto quiere decir cuando Dios abre las ventanas de los tiempos y da a revelar a sus hijos lo que va a acontecer. Amén. Eso fue lo que hizo el profeta Jeremías. Y es un profeta que cumple un papel preponderante, trascendental, por decirlo menos, porque él empieza a anunciar lo que iba a acontecer después del advenimiento del Mesías, de Jesucristo. Amén. Porque Dios ya no iba a habitar en un templo físico, sino que iba a habitar en nuestros corazones, en la morada que Dios tiene hoy por hoy como su templo, su tabernáculo. Y dice la palabra del Señor, yo no habitaré más en casas hechas por mano de hombres, sino en el corazón del hombre. Amén. En el corazón del hombre. Ahí en Jeremías 31, 33 dice, pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después que aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y aquí Dios empieza a anunciar, empieza a dar este testimonio maravilloso de lo que somos hoy por gracia de Dios. Si bien es cierto, nosotros quizás son muy pocos contados por israelitas, por descendientes de alguna de las 12 tribus de Israel, pero nosotros somos gentiles y sin discriminar, pero nosotros no teníamos derecho alguno, sino que hemos sido, como dice la palabra del Señor, injertados al olivo. Hemos sido injertados. No éramos pueblo, no éramos pueblo escogido por Dios, pero hoy por hoy y por gracia de Dios somos llamados la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Ahí en Isaías 66 dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bendito Dios. Qué maravilloso, fuerte, maravillosa la palabra del Señor. Y ahí empezamos a ver, por así decirlo, nosotros vemos la arquitectura de hoy, los avances tecnológicos que también disfruta la arquitectura de hoy. Sí. Vemos más o menos las características que tiene que tener una edificación, pero vemos también las características que Dios determina donde Él va a habitar. Y la palabra del Señor lo dice: aquel que es pobre y humilde de espíritu. Esto quiere decir, Dios no habla de una pobreza material, sino que Dios, cuando habla de una pobreza o de un humilde de espíritu, habla más bien, esta palabra humilde de espíritu es aquel que se reconoce delante de Dios. Siempre cometemos ese error, creemos que la humildad es sinónimo de ser pobre, pero la humildad es justamente de corazón, de mente, de cuerpo, de alma. Amén. Así es, y muchas veces se confunde este concepto, hermano Pablo, de la pobreza. Hay quienes dicen, y quizás me voy a desviar un minuto del tema, hay quienes dicen que si tú eres pobre estás bajo maldición. O sea, podríamos decir de que perfectamente el apóstol Pablo y los apóstoles fueron malditos. Y la palabra del Señor no ratifica eso, no lo respalda. Pero hay quienes dicen que también si tú, como decíamos, si tú eres pobre, estás bajo maldición, y no es así. Pero también hay pobres que dicen que son ricos. Y no dicen, sino que más bien con sus actos lo demuestran. La arrogancia, con la jactancia. Hemos perdido eso, hermano. Así es. Hemos perdido buscar la riqueza en lo espiritual, en lo Amén. celestial. Sabiendo que estamos preparando una morada en los cielos. Así es. Y queremos obtenerlo todo acá. Nos preocupamos justamente de tener la mejor ropa, pero estamos obviando lo más importante, de ser rico del Espíritu. Así es. Como dice la palabra del Señor, que buscad primero el reino de Dios. Amén. Y todo os vendrá por añadidura. Dios conoce lo que yo necesito. Dios es un Padre. Eso es lo que muchas veces hemos dejado de ver a Dios como un padre, como Abba, como un papito, dice, porque Abba significa papito, y papá se preocupa por sus hijos. A nadie le va a faltar. Esa es la promesa del Señor. Dice que las aves del cielo no se preocupan por vestido, no se preocupan por alimento, sin embargo Dios las sostiene. ¿Cuánto más que nosotros que somos hijos de Dios? Amén. Y como decíamos, aquel humilde de espíritu es donde Dios busca habitar. Esa es la estructura, la formación de donde Dios viene a habitar, en aquel humilde de espíritu. También lo ratifica ahí el escritor del libro de los Hechos. Dice ahí en Hechos, capítulo 7, verso 48 al 50, dice: si bien el Altísimo no habita en el templo hecho por manos de hombres, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Amén. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Bendito Dios. Así es. Y yo me gozo en esto, mi hermano Pablo, porque somos el templo de Dios. Gloria a Dios. Somos la morada que Dios ha venido a escoger. Y hay algo muy particular que acontece allí en Pentecostés, porque el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento venía solamente de vez en cuando. No era como hoy es morada, sino que más bien era una visita. El Espíritu del Señor se manifestaba en forma temporal. Amén. En los profetas, en los patriarcas. No era que el Espíritu de Dios habitara en una forma constante, una morada en el corazón de aquellos profetas, sino que más bien venía la revelación, era dada al pueblo y el Espíritu de Dios se retiraba. Pero hoy por hoy gozamos del privilegio. Por eso pasa algo muy particular cuando decimos de que Dios es la visita más importante. No, Dios es la habitación permanente, constante. No varía según mi estado emocional, no varía según mi estado, sino que Dios está presente en mi vida y en mi corazón. Independientemente de las situaciones que yo esté pasando, Dios ahí está presente.
No es que Bendito Dios. muchas veces escuchamos también en los distintos templos de que Dios es el invitado principal, y Dios no es el invitado principal. Dios es el dueño de casa. Amén. Dios es el dueño de la hacienda, por así decirlo. También la palabra del Señor dice ahí en Hechos 17, 24 al 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombres, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. También la palabra del Señor dicha por el mismo Jesucristo. Y aquí me gusta poner atención a las palabras del Señor. En algunas Biblias que nosotros tenemos está incluso escrito por rojo, porque para resaltar las palabras de Jesús. Ahí en el libro de Juan, capítulo 14, del 20 al 23 dice, Jesús diciendo: yo estoy en mi Padre. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Gloria a Dios. Es maravilloso, es algo tremendo, porque nosotros, nuestra tendencia es pecaminosa, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y cualquier otro Dios hubiese sido la última opción de habitar en los hombres. Porque nosotros somos variables. Un día pensamos una cosa, al otro día pensamos otro. Aquellos que el día domingo estaban gritando Hosana, Hosana, dando aquella consigna mesiánica a Jesús, días más tarde estaban gritando crucifícale. Así somos los hombres, pero sin embargo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Ahí en el libro de la carta, más bien, la segunda carta a los Corintios, da a entender de que nosotros tenemos que ser agradecidos y conscientes de quiénes somos. Bendito Dios. Porque Dios habita en vasijas hechas de barro. Dando a entender, ahí en 2 de Corintios capítulo 4, me gustaría leerlo ahí en el verso 7 al verso 10, dice: pero tenemos este tesoro, que es la presencia del Espíritu Santo, en vasos de barros, para que la excelencia del poder de Dios para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito Dios. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando nuestros cuerpos siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria a Dios. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo, que es el escritor de esta hermosa carta, da a entender? Pablo atribulado, destruido, dado por muerte más de 20 y tantas veces, pero había algo especial en él, que es la presencia del Señor habitando en él, así como habita en nosotros. Amén. La excelencia del poder de Dios se hace manifiesto en vasos de barro, para nosotros poder entender también, hermano Pablo, de que somos frágiles. Sí. Porque un vaso de barro es frágil. Al primer toque se puede quebrantar. Ahí están nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades, nuestro pesar, nuestra angustia. Nos fatigamos, nos cansamos. Pero Dios ha depositado aquella excelencia, aquel tesoro, como dice la carta a los Corintios. Volviendo un poco atrás, también había un utensilio que se utilizaba en el templo de Salomón, que es el candelabro, el cual daba la luz al Antiguo Testamento. Sí. Nosotros tenemos que ser hoy en día, a través del Espíritu Santo, que es el aceite que nos hace alumbrar como aquellos candelabros, para que el mundo pueda ver la gloria de Dios y la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Dios ha depositado su poder en nuestras vidas, ha confiado en nuestros corazones como la habitación de su Espíritu Santo. Ese es el deseo de nuestro Padre, que Él habite en nuestros corazones. Así es. Dice la palabra del Señor, para estar culminando también, ahí en Lucas capítulo 11, verso 13 dice una promesa muy maravillosa, porque nosotros tenemos que ser sabios en pedirle al Señor.
muchas veces nos esmeramos en pedirles cosas materiales, pero como decíamos anteriormente, Dios conoce mi necesidad. Y Dios sabrá dar a su tiempo, y los tiempos de Dios muchas veces no son los tiempos de nosotros. Amén. Pero si hay que pedirle, hay que pedir con sabiduría. Y nos recomienda el libro de Lucas capítulo 11, verso 13, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Qué maravilloso es poder reconocer que el Espíritu Santo del Señor mora en nosotros, que debemos ser templos y templos aptos para que Él pueda vivir y morar. Hermano Amén. Carlos, cerramos con una oración. Amén. Para Así es. poder bendecir a nuestros hermanos. Amén. Te damos gracias, Padre, Bendito eterno Dios. y amado Dios soberano. Gracias, Señor. Por esta instancia que usted siempre nos da, Bendito Señor, Dios, este regalo gracias, maravilloso de poder escudriñar en tu santa palabra, Sí, Señor. Señor. Gracias te damos, Señor, de que hoy podamos ser morada Bendito y somos templos y pueblo santo apartado para tu honra y para tu gloria, Sí, Señor. Padre. Permite, Señor, de aquellos que no te conocen, te puedan conocer, Señor, y te puedan invitar a ti a ser morada suya, Señor, Sí, en su Señor. corazón, de que, Señor, podamos disponer nuestra alma y nuestro corazón para que venga a habitar tu gloria en nuestros corazones, Señor, para así poder ser fortalecidos a través del gozo de tu Espíritu Santo, Señor, de que podamos ser hombres y mujeres con valor, con fortaleza, para que, Señor, podamos caminar en la senda del Evangelio, Así es, Señor. Padre. Que aquellos que no te conocen te puedan conocer, Sí, que aquellos Señor. que no han podido experimentar tu presencia la puedan experimentar, Padre Celestial. Así como dice tu palabra, de que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más, Señor, el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, Señor? Y nos aferramos y confiamos en aquella promesa, Señor, de que Amén. tú vienes a habitar aquel corazón humilde, aquel corazón que te busca, aquel corazón que te reconoce, Señor, a ti como Rey y Salvador. Te damos gracias, Señor, por todo. Lo dejamos delante de ti, te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Qué maravilloso poder compartir junto a ustedes la bendita palabra del Señor.